Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, ya mitad de semana. Estamos en los últimos días de este octavo mes del año. Y qué bueno que hoy día iniciamos también un nuevo libro, el segundo del Nuevo Testamento, el Evangelio según Marcos. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos ahí su like. También le invito para que juntos empecemos orando. Mi Padre, gracias por este día, por las bendiciones, por la vida, por tus cuidados, porque nos amas y porque a cada momento, Señor, tu Espíritu Santo nos llama, nos guía, nos convence de pecado y nos guarda. Vamos a iniciar este estudio y queremos pedir, nos dé sabiduría para entender tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús nuestro Salvador oramos. Amén. Amén. El Evangelio de Marcos. Muchos piensan que es el primero en haber sido escrito. También llamado uno de los 3 evangelios sinópticos. Al igual que lo vimos en el Evangelio de Mateo, cada evangelio no menciona su autor. Se los conoce con estos nombres por la tradición cristiana. Lo más probable es que fuera Juan Marcos, en cuya casa se reunían muchos de los primeros cristianos, según nos dice la introducción al libro en la Biblia de Andrews. Inicia desde el capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto lo dijo el profeta Isaías y lo vemos ahí en el capítulo 40, verso 3 de su libro. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista era el Elías de quien había hablado el profeta Malaquías y de quien hablaba también Isaías, como la voz del que clama en el desierto. Referente al verso número 6 nos dice el comentario: la vestimenta de Juan se asemejaba a la de Elías, según el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, verso 8. Y referente a las langostas, es posible que la traducción más segura sea algarrobos. Verso 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan bautizó a Jesús, como lo dicen también los otros evangelistas. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles lo servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vemos que la narración inicial de Marcos es un poco más sencilla y resumida que la de Mateo.
Y así cada uno de los evangelios van a tener narraciones más amplias o más resumidas. Pero lo importante es que al estudiar los 4 evangelios vamos a tener una visión más amplia de la vida de Jesús. Verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, remendando las redes, y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Qué importante es el llamado de Jesús. Y también, muy importante, el estar dispuestos a seguirlo. Estos discípulos dejaron todo y lo siguieron, y lo mismo debemos hacer nosotros hoy en día. Verso 21. Entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus impuros, y lo obedecen». Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vemos que el evangelista Marcos se acerca más hacia un público gentil. Y el primer milagro que él narra de Jesús es el sacar el espíritu inmundo de un hombre. Y así la gente que lo vio se maravilló, pensando que era una nueva doctrina. Verso 29. Al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque lo conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: «Todos te buscan». Y él les dijo: «Vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no había ciudad por donde Él pase en donde sane a todos los enfermos y saque todos los demonios de los endemoniados. Aquí empezó con la suegra de Pedro, y luego toda la ciudad vino y se agolpó a la casa de esta mujer. Pero él, al amanecer, tuvo un encuentro personal con su Padre, como lo hacía todos los días y como debemos hacerlo también nosotros, cada día. Culmina desde el verso 40. Vino a él un leproso, que de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces
lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Ahora un leproso lo cura de la lepra y le envía para que no lo diga a nadie, pero sí que lleve aquella ofrenda que debía llevar cuando alguien era sanado. Porque los leprosos en aquella época eran mal vistos, nadie quería acercarse a ellos porque era una enfermedad incurable. Hoy tenemos una lepra que es la lepra del pecado, que cada día está más fuerte, pero tristemente en nuestro mundo de hoy a esta lepra no se le tiene miedo. Pero aquí estamos nosotros como los Elías modernos para llevar a Cristo a la vida de las personas y para que las personas se den cuenta que necesitan ser limpios del pecado, que necesitan ir a Cristo, que necesitan entregar su vida en ofrenda como olor grato a Él. Para que lo meditemos durante este día. Oh Padre, gracias porque nos amas, porque nos das la vida. Cada nueva oportunidad nos das este día y ahora, Señor, tenemos la dicha de caminar contigo, Señor. Bendícenos, bendice nuestros hogares, bendice a mis amigos. Ponemos todo en tus manos de amor, confiando en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Oramos y rogamos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Tenga un feliz y bendecido día.